De la determinación del hecho en la acusación. Si no hay hechos, ¿qué prueba examinamos? Y si no hay hechos, si no hay pruebas, ¿qué decidimos? Y ojo, estoy hablando específicamente del agravante, no de la privación de la libertad. Pero para sustentar dogmáticamente el tema de los tratos crueles, página 13 del acta de la sesión que recoge la acusación oral, la Fiscalía dice: ambos agraviados fueron sometidos, consideramos, a tratos crueles desde que fueron ilegalmente privados de su libertad. Y señala como fundamento doctrinario el siguiente: la Corte Interamericana en el caso Velázquez contra Honduras es el fundamento jurídico de esta calificación o de esta tipificación agravada que propone la Fiscalía para el secuestro en el caso Gorriti. La parte civil, el doctor Carlos Rivera, nuevamente ausente para escuchar la defensa frente al cargo que auspicia, él también invoca la doctrina de la Corte Interamericana, pero no para justificar el trato cruel, sino para justificar la imprescriptibilidad de la acción penal, porque alega, por cierto, sin ningún fundamento, que se trataría de un delito de lesa humanidad, el caso de Gustavo Gorriti. Esto, señores miembros del tribunal, nos lleva a hacer un análisis de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tema de trato cruel. O sea, para demostrar que no hay trato cruel en este caso, hemos utilizado en primer lugar la doctrina penal del asesinato, hemos utilizado en segundo lugar la doctrina penal del secuestro, y ahora vamos en tercer lugar a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, citada por las partes acusadoras como fundamento jurídico de este cargo. Reservándonos nuestros cuestionamientos a la llamada justicia penal internacional en el tema de aplicación del principio de legalidad y reglas probatorias que desarrollaremos al momento de examinar las acusaciones de asesinato, con esta reserva pasamos a continuación a ver cómo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos el trato cruel. Primero, examinemos el caso citado por la propia Fiscalía, el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, la sentencia del 29 de julio de 1998. ¿Qué dice la CIDH respecto a lo que es trato cruel? Fundamento 156 de la sentencia: aislamiento prolongado, incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima, representan por sí mismos formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la libertad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Cumplimos 40 años formando profesionales de calidad en salud. Somos los primeros y los mejores. Mejores en docencia, en calidad educativa, en infraestructura y equipamiento. Nuestros miles de egresados que trabajan en el país y el extranjero nos respaldan. Ven a Carrión, el primer instituto superior de salud del Perú. Eso es lo que dice la CIDH en la sentencia del caso Velázquez Rodríguez versus Honduras. Pregunto, ¿dónde aparecen en el caso Gorriti? ¿Fue objeto de un aislamiento prolongado? ¿Fue objeto de una incomunicación coactiva? ¿Fue objeto de todo tipo de vejámenes y torturas? ¿Por qué el fiscal citó esta sentencia? De repente no la leyó, o la leyó mal. Caso Bamaca Velázquez versus Guatemala. Sentencia del 25 de noviembre del 2000. La doctora Gloria Cano comentaba que hemos olvidado la doctrina de la CIDH, que no la tenemos en cuenta. Bueno, la tenemos bastante en cuenta. ¿Qué dice el caso Bamaca Velázquez versus Guatemala, que es trato cruel? Considerando 143, este tribunal ha establecido como probado que Efraín Bamaca Velázquez estuvo detenido por el ejército guatemalteco en centros de detención clandestinos por lo menos durante 4 meses. Resalto el factor tiempo, 4 meses. Considerando 150, aislamiento prolongado, incomunicación coactiva, formas de tratamiento cruel, inhumano, lesivas a la integridad física o moral, o sea, daño a la salud. Fundamento 151. En relación con el trato dado por las autoridades estatales a Bamaca Velázquez durante su detención, ha tenido a la vista la CIDH una serie de pruebas testimoniales de exguerrilleros, las cuales pueden ser clasificadas como directas, en las cuales se señaló que Bamaca Velázquez sufrió torturas a mano de los agentes del Estado en las diferentes bases en las que estuvo cautivo. Por una parte, el testigo declaró que aquel era golpeado y escuchó sus gritos. En otra parte, el testigo Cabrera López lo vio hinchado, atado, con vendas en sus extremidades y en su cuerpo. Y en el considerando 158 dice: la víctima fue sometida a actos graves de violencia física y psíquica durante un prolongado periodo de tiempo. Tiempo prolongado, detención prolongada 4 meses, aislamiento prolongado, incomunicación coactiva, torturas, golpes, hinchazón, ataduras, vendas. Pregunto, ¿dónde esos hechos aparecen en el caso Gorriti? Y no se trata de guachaferías jurídicas. Claro, fácil es decirle a un micro en IDL cosas. Es cuestión de sentarse a leer las sentencias o reconocer que el que no es abogado es difícil que entienda el derecho, por más lógica y sentido común que maneje. Caso de los niños de la calle, Villagrán, Morales y otros versus Guatemala.
Sentencia del 19 de noviembre de 1999.